Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo análisis. Sin dudas que todos queremos saber cuándo terminan estas caídas, cuándo finalizan este momento de dolor de caídas que venimos teniendo hace 3 semanas cayendo en los mercados sin parar, sin ningún descanso, sin ningún rebote, y es realmente muy cansador para los inversores y muchos estarán con miedo, con muchas dudas, con muchas preguntas. Por eso el día de hoy vamos a analizar las 7 magníficas, vamos a ver si hay oportunidades ahí también, porque las caídas son eso, al final nos terminan presentando las mejores oportunidades. Si nos vamos a ver la historia, las caídas han sido siempre los mejores momentos para comprar, para acumular, pensando ya en el mediano y largo plazo. Y por supuesto, ver qué podemos hacer con esas posiciones que están en pérdida, que están ahí sufriendo de alguna manera. Entonces, tratar de mejorar el portafolio y a la vez tratar de aprovechar oportunidades. Por eso vamos a analizar el día de hoy las 7 magníficas, que muchas de ellas están en soportes claves, están en zonas muy interesantes, y también vamos a ver algunos datos fundamentales que nos está mostrando el mercado. Bueno, las caídas principalmente se han dado en las acciones tecnológicas, en las acciones de crecimiento, que muchos de ustedes tendrán posiciones ahí. En acciones tecnológicas, en las 7 magníficas, han estado siendo muy afectadas en el último tiempo. Y hemos llegado en el Nasdaq, que representa justamente a las acciones tecnológicas de crecimiento más importantes, hemos llegado a un soporte dinámico muy importante, que es la EMA en semanal de 50 periodos. Fíjense que en ocasiones anteriores esta media móvil nos ha servido de soporte, por lo tanto esta zona es clave, es crucial que podamos encontrar un soporte, y podríamos finalmente encontrar un soporte en esta zona y a partir de ahí empezar una recuperación. ¿Qué nos dice JP Morgan, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, respecto de esta corrección? Bueno, nos dice que según los análisis de las caídas previas que ha tenido los mercados, sugieren que este retroceso está ya 90% completado. Es decir, que prácticamente toda la corrección ya debería estar completada, analizando la estructura principal del mercado, analizando la tendencia previa. Sin embargo, también el banco nos alerta de que si esta estructura se rompe o hay algún cambio, entonces la caída o la corrección podría ir mucho más allá, con un potencial de un 25% de retroceso en el mercado. Esto nos hablaría, por supuesto, de ya entrar en una recesión. Por lo tanto, los siguientes días van a ser claves, que no rompamos justamente esta estructura, que nos mantengamos por encima de los niveles de soportes actuales, y es un punto pivote, es un punto clave donde podríamos iniciar a partir de ahora una fuerte recuperación, incluso para marcar nuevos máximos históricos, o que nos podría llevar directamente a una recesión. Por eso estamos en un nivel clave y los próximos días van a ser fundamentales. Bueno, este otro gráfico que creo que ya todos ustedes lo han visto, y es la cantidad de dinero que tiene Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, superando los 300 billones de dólares en liquidez, en dinero líquido o en letras del tesoro invertido a muy bajo riesgo, listo para volver a invertir en los momentos de crisis. Warren Buffett ha estado vendiendo acciones en los últimos años agresivamente y ha estado acumulando una gran cantidad de dinero. Pero el gráfico más importante es este, porque nos muestra en porcentajes de la cartera de Warren Buffett cuánta liquidez tiene. En este momento tiene liquidez superior al 25% de su cartera. Es decir, está, por ejemplo, un 70% invertido y un 30% en liquidez, en porcentaje de liquidez. Y vemos que, ¿cuándo fue que estuvo en niveles similares? Bueno, antes de la crisis de 2008. Sin embargo, vemos que estuvo muchos años marcando máximos históricos en porcentaje de su cartera. Por lo tanto, esto no nos implica que ya tengamos que vivir una crisis financiera como la del 2008 o una burbuja, sino que podemos estar un tiempo más. Pero sí, ya es una primer señal de alerta de que está muy líquido, y esto es porque no estaba encontrando oportunidades atractivas. De hecho, en su última carta a sus inversionistas dijo que ya no van a comprar más acciones, ya no van a hacer más recompras de sus propias acciones de Berkshire Hathaway. Muchas veces Warren Buffett lo que hace con esta liquidez es comprar más de su propia empresa, es comprar más acciones de su propia compañía, y en la última carta dijo que ya no compran a estos niveles de precio en que está Berkshire Hathaway, la acción. Algunos datos positivos también hay, y es que este año hay un máximo o un récord en recompras de acciones esperadas por las propias empresas. Recordemos que las propias compañías, con toda la liquidez que van teniendo, con todas las ganancias que van obteniendo, recompran más de sus propias acciones, y podemos ver que este año va a ser un año donde la cantidad, o vemos un récord histórico en actividad de recompras
de acciones. También, además, vemos que los márgenes de las compañías están creciendo, los profit margins o estos márgenes de rentabilidad están creciendo. Acabamos de salir de una temporada de balances extraordinaria donde más del 75% de las empresas superaron las expectativas de los analistas. Por lo tanto, el mercado está muy fuerte, las acciones están o las empresas están ganando dinero y la economía está muy sólida, pese a todo el ruido que viene a partir de ahora con esto de las tarifas y de acá a los próximos meses. Bueno, esta es la evaluación sector por sector que nos hace Morningstar, precio fair value, es decir, el valor intrínseco de las compañías, cómo están respecto del precio que se está pagando por ellas en bolsa. Y con las últimas correcciones, estos son datos del 28 de febrero, es decir, hace prácticamente una semana, vemos los sectores que están más caros por encima de uno sería que están sobrevaloradas y por debajo de uno que están infravaloradas o correctamente valuadas en uno. Entonces vemos que la tecnología con estas caídas nos muestra que ya está correctamente valuada en este caso, el consumo defensivo está sobrevaluado, los industriales están sobrevaluados, los servicios financieros, los bancos están un poco caros, sobrevaluados, utilities también, y después vemos, por ejemplo, la energía que está un poco infravalorado todavía, los servicios de comunicación, el consumo cíclico está correctamente evaluado, los materiales básicos están un poco infravalorados y el real estate un poco infravalorado. Además de esto, Morningstar nos dice que las acciones de valor están superando significativamente las acciones de crecimiento. Y esto es curioso porque la mayoría de nosotros hemos venido invirtiendo en acciones de crecimiento y ahora observamos cómo las acciones de valor que habían estado cayendo, que habían estado muy rezagadas en los últimos años, se han comportado realmente muy bien en estas caídas. Entonces, Morningstar directamente le está diciendo a los inversores que sobreponderen las acciones de valor y subponderen las acciones de crecimiento, ya que las acciones de crecimiento se negociaban con una prima alta o se negocian con una prima alta desde el año 2021 y las acciones de valor seguían o siguen infravaloradas. En lo que va del año, el Morningstar US Value Index subió un 5,5, mientras que el Morningstar US Growth, es decir, acciones de crecimiento, bajó un 3,81. Según nuestras valoraciones, tanto en términos absolutos como relativos, creemos que la rotación hacia acciones de valor aún tiene margen de maniobra. Bueno, empresas de valor históricas como por ejemplo Nike, el último mes incluso ha estado subiendo, han estado manteniéndose muy bien y fíjense las tremendas caídas que vienen teniendo en los últimos años, les ha ido mal a estas acciones. Después tenemos por ejemplo empresas como Pepsi, que también se mantienen muy fuerte, muy bien, si nos vamos a ver en los últimos días, inclusive han estado subiendo acciones como Coca-Cola también, podemos ver que se han estado comportando muy bien. Y después tenemos empresas de las 7 magníficas, como por ejemplo Apple, y fíjense cómo se ha estado manteniendo Apple, que inclusive podremos decir que es una acción más de valor que de crecimiento, ya que sus márgenes de crecimiento realmente son muy bajos y se comporta más que nada como una acción de valor. Bien, nos pasemos a hablar de las 7 magníficas y empecemos directamente por Nvidia. Nvidia está desarrollando un movimiento lateral hace mucho tiempo que estamos dentro de un movimiento lateral. Podremos definirlo como un rectángulo en esta zona. Tenemos la parte alta, tenemos la parte baja y ahora, en este momento, bajo mi punto de vista, estamos llegando a zonas de compra, zonas bajas. Al igual que la semana pasada, voy a seguir dejando la misma proyección. Para mí, estamos llegando a zonas de compra para iniciar posteriormente un rebote en el precio de Nvidia. Entonces, podemos observar acá que, por ejemplo, tenemos algunas velas que, por ejemplo, la última cerró con una absorción por la parte baja, es decir, encontró fuerza compradora en esa zona, pero estamos intentando hacer un piso. Fíjense que un piso toma varios días en formarse. Por ejemplo, acá con lo de DeepSeek, tardó aproximadamente unos 7 días recién en formar un piso. Estuvo todos estos días teniendo rebotes interiores para volver a caer hasta que finalmente hizo un piso y a partir de ahí inició un rebote que desde el mínimo hacia el máximo fue de un 27%. Entonces, podemos estar varios días más todavía en esta zona, teniendo caídas por debajo de los $110 hasta que finalmente tengamos un rebote hacia las medias móviles, que pueden ser inclusive 124 y si tenemos suerte hasta los $130. Entonces, en todas estas ocasiones anteriores,
por ejemplo, acá Nvidia fue zona de compra, acá fue zona de compra, incluso acá te cayó por debajo de los $100. En esta vez anterior caímos a los 113, fue zona de compra y ahora creo que estamos en una situación similar. Entonces, vamos a ir viendo que vamos a tener ciertos rebotes, como por ejemplo este que tuvimos acá, fue un rebote que en realidad todo rebote en 4 horas es para volver a caer, tal como estos rebotes. Entonces no hay que comprar cuando vaya subiendo, sino más bien tratar de comprar cuando el precio caiga. Entonces, cuando el precio caiga y lo veamos rojito, a partir de ahí iniciar compras. Entonces, creo que hay que seguir operando a Nvidia como lo venimos haciendo en los últimos meses, comprando por la parte baja y vendiendo por la parte alta cuando empieza a subir. Incluso si trazamos directrices, vamos a ver que estamos dentro de un canal bajista y estamos llegando justamente a las zonas más bajas, que incluso podríamos caer un poco más. Fíjense que tenemos un margen ahí, 103, $104, donde está el piso de esta directriz bajista. Y hacia las zonas superiores, bueno, tenemos los 130, $132. Por lo tanto, no es un canal demasiado agradable para Nvidia, no es un movimiento demasiado lindo porque te está haciendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Pero bueno, nosotros esperamos justamente que sigamos dentro de este canal y sigamos teniendo justamente los respectivos rebotes. Bueno, fíjense, Amazon también en una clara zona de soporte, llegando a un soporte importante en un semanal. Acá vemos por área de volumen, tenemos un soporte sobre la media móvil, la EMA de 50 periodos también, que nos ha servido muchas veces de soporte, incluso a veces la perfora hacia la baja, con un movimiento rápido como en esta ocasión, y rápidamente la vuelve a recuperar. Entonces estamos en niveles clave dentro de una tendencia alcista todavía en semanal e intentando hacer ese piso, que puede tomar algunos días en formarse, pero ya estamos, como les digo, en zonas interesantes y Meta está muy parecido a Amazon también. Viene en una tendencia alcista, ha tenido una corrección hasta este momento. No ha llegado a la EMA de 50 periodos, le falta un poco más todavía, por lo tanto, pero bueno, ha mostrado demasiada fortaleza, la verdad. La verdad que ha mostrado demasiada fortaleza. También estamos sobre un soporte por área de volumen importante. Fíjense, en una situación similar está Broadcom también sobre un soporte relevante. Vamos a ver que llegó justo a la EMA de 50 periodos. Ahí encontró rechazo, inclusive tras la presentación del balance, subiendo más de 8% en un soporte por área de volumen importante también. Estos son las acciones negociadas. Entonces, este es el volumen del pasado que hubo en esta zona. Es una zona clara de interés para el precio, para Broadcom en este caso. Y fíjense que si se inicia un movimiento alcista, todavía tenemos camino hacia arriba. Bueno, Tesla también está sobre soportes muy importantes. La caída de Tesla ha sido brutal desde máximo, cayendo casi un 50%, 48% de caída para Tesla y creo que también estamos en zonas de compra, en zonas de acumulación para el caso de Tesla. Ha sido una caída muy violenta, muy fuerte y estamos ya también sobre la EMA, perforándola hacia abajo a la EMA de 50 en semanal y sobre el soporte relevante acá en la zona de 260 a 270 es un soporte donde podríamos encontrar justamente interés comprado. Bueno, Apple no ha sentido la caída prácticamente, como les decía anteriormente, se ha comportado como una acción de valor y realmente es una reserva de valor, lo ha sido al menos en los últimos meses. No ha estado ganando demasiado, pero tampoco ha perdido, por lo cual es sumamente positivo para el mercado porque esto hace que el mercado no se desplome. Estamos hablando de la acción más grande de todo el mercado y que no se desplome es algo muy positivo porque si se desploma Apple, el mercado lo sentiría y sufriría bastante. Así que por el momento es un signo muy positivo, creo, para todo el mercado, si bien no ha subido, pero se ha mantenido completamente estable sobre los soportes relevantes y ojalá que siga de esta manera. Les quería mostrar brevemente a Berkshire Hathaway, el gráfico de la acción de la empresa de Warren Buffett, que inclusive viene en una fuerte tendencia alcista y que no ha sufrido prácticamente esta corrección. Tanto Berkshire Hathaway como Apple se comportan muy bien en las correcciones. Por lo tanto, si uno cree que viene una recesión, no sería mala idea rotar hacia estas compañías como Berkshire, que incluso en crisis como la del 2001 o la del 2008, se comportó muchísimo mejor que todo el S&P 500 completo. Tanto en caída cayó menos que el S&P 500 y también se recuperó mucho más rápido. A partir de que hizo piso
rápidamente empezó a subir, mientras que el S&P 500 estuvo ahí algunos meses, inclusive algunos años en las zonas bajas, y Berkshire rápidamente empezó a rebotar, a recuperar hacia los niveles previos. Bueno, tenemos a Google también en zonas de soporte importantes sobre la EMA de 50 periodos, que ya le sirvió 3 veces antes como soporte durante todo este camino alcista. Por lo tanto, seguimos en zonas de soporte para Google. Quizás en un gráfico diario, si nos vamos a ver, a veces inicia un pequeño rebote, por ejemplo, como este, y después cae para después finalmente hacer una consolidación. Entonces, todavía le queda tiempo, le puede quedar un tiempo más de consolidación, pero ya estamos en zonas también importantes para el precio donde debería reaccionar al alza. Bueno, fíjense que Microsoft no está en una posición demasiado cómoda porque ya ha quebrado o ha roto hacia abajo las medias móviles. Está realmente después de una gran consolidación que hizo durante prácticamente un año, quebró hacia la baja, está por debajo de los soportes importantes o más negociados. Por lo tanto, es probable que después de un pequeño rebote que se acerque a esta zona, el precio vuelva a caer y podría inclusive iniciar un movimiento bajista o mucho más fuerte, perder su tendencia de mediano plazo, que es esta tendencia en semanal que es alcista, la podría perder hacia la baja. Entonces, claramente vemos un impulso, una consolidación o una distribución y después quiebra a la baja. Es algo, creo que de todas, es la que está en una situación más peligrosa porque sigue estando en zonas altas, tiene mucho camino para corregir y te ha perdido los soportes importantes. Entonces, no es que no vaya a rebotar, probablemente rebote, pero si el rebote es muy débil y no logra superar los 420 hacia arriba, podría tranquilamente volver a caer e iniciar una tendencia bajista en gráfico semanal. Así que vemos acá cómo está aflojando, en este caso Microsoft. Bueno, como la mayoría de ustedes ya saben, tenemos una sección exclusiva acá en YouTube donde compartimos análisis exclusivos, videos privados, y con el nivel inversor, que es el nivel más alto de membresías que tenemos acá en YouTube, tenemos también un canal de Telegram. Y les quería compartir la experiencia de un inversor nuevo en el mercado que nos cuenta su experiencia invirtiendo, porque creo que a la mayoría de ustedes les va a servir en estos momentos de caídas, cuando hay que ver qué hacer con las acciones, cuando hay que rebalancear el portafolio. Y lo que nos comenta Juan Pablo es sumamente interesante para todos aquellos inversores nuevos en el mercado. Dice, bueno, aclaro de entrada que soy un inversor novato, empecé a invertir mis dólares cuando entré al blanqueo el año pasado y pensé que podía hacer con ese ahorrito. Aclarado lo anterior, quería dejar un mensaje de cuál va a ser mi estrategia en los próximos meses para tratar de ir levantando las posiciones que estoy en pérdida, las cuales son casi todas, debido a cómo está el mercado desde hace meses. Ya empecé a vender algunas posiciones en las que lograba quedar en positivo. Positivo me refiero a capital invertido más comisiones en total. Con el dinero de estas ventas voy comprando los papeles que tengo abajo. De esta forma bajo el precio promedio de compra y espero el rebote, ya que tengo muchas en pisos con zonas de soportes. En el caso que funcione, lo mismo, vendo en positivo y compro otros papeles que están en negativo para así ir bajando su precio promedio de compra. Llegué a tener 30 acciones compradas. Hoy estoy en 20. De a poco voy reduciendo en cantidad y en pérdidas. Fíjense que yo soy de la idea de no tener demasiadas acciones porque es prácticamente imposible seguir a todas. Es imposible mantenerse al tanto de qué es lo que pasa con cada uno de los negocios. Leer cada uno de los reportes después de que presentan sus balances. Cada 3 meses las empresas presentan balance. Imagínense leerse 30 balances cada 3 meses. Es prácticamente imposible. Deberías dedicarte todo el día a estar monitoreando tus acciones, a ver si cambió algo a nivel fundamental o a nivel de precio también. Por lo tanto, creo que ya más de 10 acciones inclusive es complicado, es difícil seguirlas a todas. Imagínense 30 posiciones. Y si obviamente no soy ningún gurú, esta técnica que por el momento me viene funcionando es lo que tomo de los consejos de Regino, el cual siempre hace hincapié en bajar el precio promedio de compra. Esto en una tendencia alcista es lógico ir buscando mejorar nuestras compras. A lo mejor entraste en un mal momento, entraste en un momento alto, entonces en la corrección, en la caída, podés mejorar ese precio promedio de entrada. Por supuesto que siempre les digo, dejando una distancia, el precio debe caer 10, 15, 20% para que vos hagas tu segunda compra, porque si no, lo que va a pasar es que te vas a quedar sin liquidez, no vas a tener dinero. Si vas comprando cada vez que cae un 2% o un 5%, si te llega a caer un 20% como ahora,
te quedaste sin liquidez a mitad del camino. Por lo tanto, tenés que dejar distancia entre compra y compra para hacer un buen promedio. Por supuesto que hay más estrategias, pero esto es lo más básico para entender. Así que bueno, este es el mensaje que nos deja Juan Pablo, que creo que es muy interesante para la mayoría de ustedes, que recién ahora se están dando cuenta de los riesgos del mercado, que el mercado puede caer y puede caer muy fuerte y puede caer 30, 40% en algunos papeles, incluso Tesla, que es una acción grande, cayó 50%, son caídas muy fuertes y tenés que gestionar bien tus posiciones. No es solamente entender de indicadores, muchos se empeñan en aprender estrategias de trading, en aprender cómo funciona tal indicador o el RSI o el MACD o el Squeeze Momentum, pero se olvidan mucho de la gestión del capital, de ir administrando correctamente ese dinero que tenemos, porque no es dinero infinito, no tenemos dinero infinito y por eso tenemos que administrar muy bien el portafolio. Y por supuesto, para la próxima, cuando venga un rebote, ir recuperando liquidez, ir teniendo liquidez, así como lo hace Warren Buffett, que hoy en día tiene el 30% de su portafolio en liquidez solamente. Bueno, nosotros también deberíamos tener un porcentaje o inclusive mayor al que tiene Warren Buffett y de esa manera poder aprovechar correctamente las caídas. Más allá de esto, no hay manera de saber si finalmente a partir de acá empezamos a caer con fuerza y termina el mercado alcista o si por el contrario es una corrección normal como lo fueron las veces anteriores y a partir de ahí iniciar una nueva carrera alcista. Por lo tanto, creo que es fundamental gestionar correctamente nuestro capital. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, hay que confiar que la tendencia alcista continúa porque no ha cambiado porque hayan salido 3 velitas rojas en un semanal. Acá también, por ejemplo, salieron 4 velas rojas o 3 rojas y una verde de capitulación. Y después el mercado marcó nuevos máximos históricos. Entonces, tranquilamente podremos estar en una caída que nos va a llevar a nuevos máximos históricos. Eso no lo sabemos, o si por el contrario, a partir de ahora se desploma todo y finaliza el mercado alcista. Pero, como ustedes tienen muchas posiciones, seguramente hay que ir trabajando esas posiciones. ¿Y cuándo es el mejor momento de trabajarlas? Bueno, cuando venga un rebote. Cuando venga un rebote, supongamos que a partir de esta semana capitulamos o tenemos, qué sé yo, un lunes negro, un martes negro que cae un poco más y a partir de ahí empezamos a subir y venga ese rebote, un relief rally como se le llama, a partir de acá nosotros tenemos que empezar a rebalancear el portafolio, vender esas posiciones que sean perdedoras o que nosotros creamos justamente o que nos queremos salir. Es el momento para salirse después de un rebote. Después de un rebote se toman decisiones de venta. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente cuando estemos acá rebotando y subiendo, vos vas a decir, uy, va a subir más, me quedo mejor dentro de esa acción y lo que va a pasar es que te va a volver a caer todo. Entonces, cuando rebote, hay que tomar esas decisiones, ser implacable con esas acciones que no queremos tener más en el portafolio, que queremos venderlas, ya sea que estén en positivo, ya sea que quieras asumir un pequeño stop loss o que vayas a rotar hacia otro activo de mayor calidad, que tenga más fuerza, y en ese momento tomar nuestras decisiones. Creo que ya ahora vender posiciones no lo haría después de que el mercado haya caído un 11%, el Nasdaq cayó un 11%, es una caída muy importante. No buscaría ventas en la parte baja, sino que cuando venga un rebote empezaría a vender, a rebalancear mi portafolio, a corregir todos esos errores que cometimos y prepararme para la siguiente caída, prepararme para la siguiente corrección, que es probable que vuelva a caer. Por lo tanto, hay que tomar esas decisiones una vez que empiece a rebotar. Muy bien, amigos, no olviden sumarse a los miembros del canal. Sé que por ahí los mantenemos actualizados sobre qué es lo que está pasando en el mercado y vamos analizando, por supuesto, también qué es lo que está pasando y si se van presentando oportunidades en las diferentes acciones. Así que hasta aquí hemos llegado con el video. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Chau, chau.